Bueno, buenas noches a todos, bienvenidos, bienvenidas a la clase número 4 del curso de sanación interior, bueno, sanación integral, y hoy estamos con el tema de sanación interior. Para la agenda para la noche de hoy vamos a tener los siguientes temas. Primero vamos a ver o concluir más bien con lo que es sanación interior, todos los elementos que componen la sanación interior. El segundo tema va a ser el origen de los conflictos o desarrollo de la codependencia. Vamos a ver estos dos conceptos y los vamos a entender bien para nuestra vida práctica. El otro tema que vamos a ver es perdonar trae la sanación. Esa es la clave de todos esos resentimientos y de todas esas raíces de rencor que podemos estar acarreando por un tiempo o por muchos años. Y la única solución que trae es el perdonar. ¿Qué pasa si no perdonamos? ¿Cuáles son las consecuencias? Hoy las vamos a ver también. La destrucción en el área física, la destrucción en el área intelectual y la destrucción en el área emocional. Y por último vamos a ver la destrucción en el área espiritual. Vean todas las áreas de nuestra vida que son afectadas cuando no perdonamos, cuando no hemos sanado alguna herida, ya sea una herida que conozcamos o una herida que no tenemos todavía el origen, no nos dábamos cuenta, pero que el Espíritu Santo en estas noches de curso y en estas noches que estamos orando, pues el Espíritu Santo nos va a revelar. Estamos en la semana que se encamina a la venida de Pentecostés del Espíritu Santo y por eso vamos a pedirle fervorosamente que nos ilumine todas esas áreas de nuestra vida que nosotros no conocemos, pero que han sido afectadas. Entonces vamos a empezar con la parte de vamos a ver, origen de los conflictos o desarrollo de la codependencia. Primero, ¿qué es un conflicto? Bueno, un conflicto se da cuando hay una oposición o un choque de dos fuerzas o de dos voluntades. Y estas dos voluntades se oponen. Entonces, cuando una persona piensa una cosa y la otra piensa otra, y se dicen las cosas y no combinan, hay un choque. O cuando yo tengo un pensamiento, no pensemos en otra persona, cuando yo tengo un pensamiento, pero hago otra, hay un choque, ¿verdad? Ahí hay un conflicto. Vean este punto que importante. Los conflictos no eran parte del hombre. El ser humano vivía en el paraíso, tenía todos los frutos a disposición. Dios le dio al hombre que fuera el que mandara a todas las criaturas y lo mandó, dice el Génesis, nos lo relata muy bien, mandó a que le pusieran el nombre a todos los animales, a todas las criaturas. El hombre era el que dominaba todo, no había conflicto. ¿Cuándo empiezan los conflictos o cuándo es que aparecen? Cuando el hombre se enfrenta a la situación de elegir entre vivir bajo la voluntad de Dios o seguir su propio parecer. Cuando ya empezaron a tomar sus propias decisiones. Cuando se engañaron, ¿verdad? Cuando Eva le dijo, mira este fruto, no, que es prohibido, podemos de todos menos ese. Ah, no, pero ¿quién dice? Si estamos nosotros en libertad, estamos en el paraíso, solo tú y yo, comamos, ¿verdad? Empiezan a, cometen el pecado de desobediencia, ellos asumen su voluntad, su responsabilidad y empiezan ahí a comer por su propia cuenta. O sea, bajo su propio parecer. Dice en Romanos 6:23, el pago que da el pecado es la muerte, pero el don de Dios es vida eterna en unión con Cristo Jesús, nuestro Señor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Vean cómo la misma palabra es la que nos describe esa situación. Si yo hago las cosas que a mí me parecen, algunas serán buenas, pero algunas no serán tan buenas. Yo asumo las consecuencias. Pero si yo estoy bajo la obediencia santa de Dios, bajo su autoridad, entonces a mí yo solamente tengo una recompensa, que es la vida eterna, estar frente al Señor. Dice, les había comentado la semana anterior, los niños tienen derechos y tienen diferentes derechos. Tienen derecho a la vida, tienen derecho a un nombre, tienen derecho a un apellido, tienen derecho a la educación, tienen derecho a la recreación, tienen derecho de vivir en una casa o tener un techo, ¿verdad? No vivir en la intemperie. Tienen derecho a la educación, ya la dije. Son 10 derechos básicos, básicos, básicos. ¿Qué pasa cuando no se cumplen estos
simple 10 derechos básicos a los niños. Bueno, empiezan a haber carencias. Carencias físicas, carencias emocionales, carencias de identidad. Y muchos de nosotros pensemos que si tuvimos alguna carencia en alguno de esos sentidos, son necesidades que no han sido satisfechas por muchas causas, ya sea que hayamos vivido en una familia no funcional o hayamos pasado por alguna situación que nos haya afectado, que hayamos tenido un conflicto. Acuérdense en el concepto de que era conflicto. Esta situación pudo haber sido en la casa, en el hogar, con la familia, ¿verdad? Con el círculo cercano, en la escuela, en la iglesia o en la misma sociedad. Empezaron a haber conflictos tal vez en nuestra vida, desde muy pequeñitos, inclusive desde la concepción, lo vimos la semana anterior, que han venido a hacer un conflicto en nuestra vida, en nuestra personalidad. Estos conflictos impiden madurar adecuadamente para adaptarnos a las situaciones de una vida adulta y de una manera sana. Hagamos una reflexión pequeña. ¿Cuándo empieza a haber conflictos en nuestra vida? ¿O con quiénes que pasan esos conflictos? Con nuestros padres, con nuestros hermanos, con las personas con las que vivimos. Tal vez nos criamos con un abuelo, con alguna abuela, con alguna tía, o tal vez hemos pasado por algún proceso de adopción, entonces hemos pasado con esa mamá o ese papá sustituto. Hemos pasado situaciones en la escuela que nos afectaron, en la iglesia, en cualquiera. La iglesia lo denominamos cuando hay un grupo de personas que siguen una misma fe o en la misma sociedad. Pudo haber habido una situación, un conflicto que nos haya afectado y que no nos permite tener esa relación sana, una comunicación sana. No hay comunicación muchas veces dentro del mismo círculo familiar. Entonces ahí no es fluida la comunicación, no es real, no es sincera, no es asertiva la comunicación. Hay conflicto, por eso el término de conflicto es muy importante entenderlo. Porque cuando hay cosas que son opuestas, cuando hay fuerzas, decía el concepto, cuando hay fuerzas que son opuestas, sucede un conflicto. Pensemos en la vulnerabilidad cuando somos bebés, cuando estamos en la pancita de nuestra madre, cuando vivimos ese proceso de embarazo, 7 meses, 8 meses o los 9 meses, si hubo algún riesgo de muerte durante el parto, si hubo algún riesgo de muerte en los primeros meses de nuestra vida, si hubo algún conflicto dentro de nuestro círculo familiar durante esos primeros meses, durante nuestra niñez. Por eso aquí las fotografías, vean que tienen todas esas edades de niños, ¿verdad? Cuando estábamos en nuestra infancia. Pudo haber sido en la escuela, pudo haber sido en la iglesia. Y este proceso insano o en ese entorno disfuncional en el que nos creamos, pudieron haber creado heridas, claro que sí, muchas heridas. Y si no las hemos atendido, entonces nos repercuten en nuestra vida adulta. Y si no han sido atendidas, eso lo vamos haciendo como un ciclo. Y cada vez que usted tiene un conflicto, cada vez que usted vuelve a tener un momento donde no chocan sus creencias, sus conceptos, sus costumbres con las de otra persona o de otras personas, suceden los conflictos. Entonces, por eso es que las relaciones personales son tan difíciles, ¿verdad? Pensemos en los matrimonios, en la vida en pareja, en los noviazgos, en las relaciones de amistad, en las relaciones entre hermanos, las relaciones padres-hijos, las relaciones con algún otro familiar. Simplemente el hecho de relacionarnos dentro de la sociedad. ¿Cómo nos relacionamos dentro de la sociedad? ¿Qué pasa cuando a mí me llegan con un pensamiento que es contrario a lo que yo creo, a lo que yo vivo aferrada, con las costumbres que nosotros crecimos, con las que nosotros supuestamente no son buenas ni malas, simplemente crecimos con esas creencias, con esa fe, con esa manera de vivir, con esa manera de hablar,
Para nosotros tal vez es nuestra costumbre hablar así fuerte, pero si usted llega con una persona que es muy tímida, muy calladita y donde usted le habla fuerte, ¿qué hace esa persona? Se siente mal, hay un conflicto, no hay buena comunicación. Pensemos entonces todas las historias de vida que todos tenemos diferentes cuando se encuentran en las relaciones de noviazgo, en las relaciones de pareja. Hay un conflicto, no hay buena comunicación y entonces empiezan a haber todo ese tipo de pérdidas, ¿verdad? Tal vez que no las queríamos, tal vez no las teníamos planeadas, pero se dan esas pérdidas y nos duelen. Y empezamos a sacar, porque son situaciones, heridas que no nos atendimos en su momento, y en nuestro paso en la vida, adolescencia, adulto joven, adulto maduro, inclusive hasta en la ancianidad, en la parte, en la adulta mayor. Hay situaciones que no las hemos atendido y entonces salen a flor de piel. Y entonces por eso es que tenemos esos choques. Eso nosotros que estamos dentro de un mismo país. Ahora imagínense en esas situaciones si encontramos otras personas de otras culturas. Y pensamos, por eso es que lo habíamos dicho en la primera lección, lo que nosotros sentimos o pensamos no es, los sentimientos no son ni buenos ni malos, simplemente son sentimientos. Pero en el momento en que no los atendimos y empezamos a tener ese tipo de conflictos, nos damos cuenta que esto se va haciendo una bola de nieve y empezamos a tener necesidades insatisfechas por periodos de nuestra vida muy largos inclusive. Y podemos andar acarreando resentimientos, dolores, rencores con mucho tiempo, ¿verdad? La buena noticia es que si nos atendemos esos sentimientos, si nos atendemos esos conflictos, hay recuperación. No es de la noche a la mañana, es una recuperación, tiene un proceso y ese proceso es gradual. Nos tenemos que atender, tenemos que ver cómo nos sentimos, tenemos que empezar a identificar esos sentimientos, tenemos que empezar a identificar cuándo es que nos sentimos así, qué consecuencia tenemos. Vamos a dar un ejemplo de esto. Por ejemplo, si usted vivía en el campo, si usted vivía en un lugar donde no había tanta urbanización, tantas casas, tantas calles, sino que era el campo, y hubo un momento en que usted tuvo una alegría muy grande, ¿verdad? Una alegría extraordinaria. Por ejemplo, usted iba a la escuela y cuando llovía usted iba brincando por los charcos, ¿verdad? Hoy en día, en su forma adulta, si usted recuerda y oye ese aguacero, por ejemplo, la tarde de hoy, que fue un aguacero muy fuerte, usted dice, ay, qué lindo cuando yo iba a la escuela, ¿verdad? Me acuerdo cuando yo iba chapaloteando por todos los charcos rumbo a la escuela. Esos recuerdos vuelven. ¿Qué pasa si usted tuvo más bien un recuerdo muy triste y tuvo una herida en una situación donde había un aguacero? Bueno, cuando hay alguna situación que usted no se atendió y empieza a enfrentar algún conflicto y oye el aguacero, usted lo va a relacionar. Porque nuestro cuerpo, acuérdense, tiene memoria celular. Nuestros sentimientos, nuestro gusto, nuestro olfato, todos nuestros sentidos tienen esa memoria celular. Cuando usted tiene un recuerdo muy lindo y había un olor, una fragancia en especial, y cuando usted vuelva a tener ese sentimiento bonito, usted hasta le va a llegar ese olor, ¿verdad? Ese olor. Las que tenemos la bendición de ser mamás, muy probablemente nuestro primer hijo, de todos los hijos, cuando usted lo olió, cuando usted se lo dieron y usted huele a su bebé, esa fragancia usted nunca se lo olvida, nunca se lo va a olvidar, porque nuestro cuerpo tiene esa memoria celular. Igual cuando usted ha tenido, por ejemplo, un accidente, o cuando usted ha visto un accidente muy fuerte y algo pasó, una luz, un destello, un olor, eso usted lo va a traer cuando usted se le repita una circunstancia, una situación parecida. Voy a poner otro ejemplo. Para muchos de nosotros que vivimos el terremoto de Pérez Celedón, mucha gente lo que se recuerda es que el cielo se puso de color rojo. Entonces muchas personas, era seguramente por la situación, por el clima o por lo que hubiera ese día, seguramente hubo lluvia antes y entonces el cielo se puso de ese color. Pero mucha gente cuando ahora se pone el cielo de ese color dice, va a venir un temblor.
puede ser que sea un terremoto. Es algo que se acuerda la gente y lo relaciona. Bueno, de eso es lo que se trata, la recuperación en los procesos de sanación interior. Hay situaciones que nosotros traemos y ese proceso es gradual y consiste en darse cuenta primero, aceptar la realidad segundo y deseo de cambiar tercero. Esos son los 3 ingredientes que se necesitan para empezar con una sanación integral. Darnos cuenta de la situación que tenemos, aceptar esa situación y desear cambiarlo. Si usted no desea cambiarlo, aunque a usted le hagan un exorcismo, hermano o hermana, usted no va a cambiar esa situación. Igual nos pasa con los vicios. Usted tiene un vicio, una debilidad, y usted no la va a cambiar hasta que usted desee, hasta que usted anhele, hasta que usted diga hasta aquí. Por eso los procesos son voluntarios. Los procesos para romper con alguna cadena, con algún vicio, son voluntarios. Hermana, ¿dónde salen aquí o dónde quedan los milagros? La voluntad del Señor. Por supuesto. El Señor es todopoderoso. Él con solamente una palabra basta para que nosotros podamos cambiar. Pero acordémonos del ciego de Jericó. Jesús se dio cuenta que el ciego estaba ciego, pero le preguntó, ¿qué quieres que haga por ti? El ciego se tuvo que dar cuenta de su situación. Él se dio cuenta, él aceptó la realidad, pero él deseó cambiar. Él lo deseaba en su corazón. Y eso fue lo que le rogó a Jesús. Jesús, que yo vea. Yo necesito cambiar. Igual le pasó a Bartimeo. Bartimeo estaba con su capa, estaba en una esquina, dice afuera del templo. Y cuando a él le dijeron que venía Jesús, él saltó. Él soltó esa capa. Nosotros tenemos que desear cambiar. Nosotros necesitamos desear hacer ese cambio primero para que se inicie ese proceso de sanación. Como les digo, es gradual, es gradual. Y aquí eso es muy importante, lo puse aquí a lo último. Los pequeños éxitos son dignos de admiración y deben llenarnos de alegría. Eso es muy importante en estos procesos. Todos los procesos, por ejemplo, de alimentación, ¿verdad? De las personas que necesitan bajar de peso o subir de peso, esto funciona no de la noche a la mañana. El que le diga a usted que funciona en 24 horas o en una semana, es un mentiroso. Cuando usted le dicen, aquí hay unas pastillitas mágicas, usted toma esto y en un mes usted bajó 10, 15 kilos, eso no sucede así. Y si sucede, va a pasar un conflicto, porque es algo que el cuerpo, el metabolismo no lo acepta, ¿verdad? Entonces es cuando suceden todas las cosas contrarias y tienen consecuencias y tienen efectos secundarios. Pero todos los casos de éxito, tanto de bajar peso como de subir, o en cualquier deporte, los éxitos suceden en procesos graduales y son pasos o pequeños pasos, pero son de éxito. Eso es muy importante. En la fe, usted funciona igual. Vean que la palabra de Dios nos dice, si tu fe fuera como un granito de mostaza, no nos dice como una tonelada, ¿verdad? Como un granito de mostaza. En el momento en que tengamos ese granito de mostaza, que nuestra fe sea de ese tamaño, nosotros tenemos la fuerza y tenemos la voluntad para seguir adelante, seguir adelante y seguir adelante. La palabra de Dios también dice, el que es fiel en lo poco, es fiel en lo mucho. A veces queremos abarcar mucho y tiene que ser poco. Son pequeños éxitos que nos van a llenar de alegría. La sanación, y por eso es que empezamos siempre con sanación interior, es un proceso que usted necesita de oración, necesita terapia en algunos casos y necesita, bueno, ya dijimos que darnos cuenta primero. En esta semana que estamos entrando a la venida del Espíritu Santo es muy importante que usted dialogue, que usted ore, que usted le pida al Señor ese discernimiento y que le ilumine todas las áreas de su vida donde hemos tenido alguna situación, alguna herida y no nos hemos dado cuenta para poder empezar a sanar. Aquí entra otro término
Y me gusta mucho que nos demos cuenta y van a decir, ¿eso qué tiene que ver? Eso se da en terapia, eso no es de la fe. Bueno, hoy nos podemos decir que si no es de la fe, es una de las enfermedades más graves, más fuertes, es una cadena que muchos de nosotros cargamos y no nos damos cuenta. Por eso es que la saco aquí en el curso, para que nos demos cuenta, para que se nos quite una venda de los ojos y podamos desear esa sanación tan anhelada. Dice una doctora, se llama Melody Beattie, ella es de Inglaterra, dice, la persona codependiente es aquella que ha permitido que su vida se vea afectada por la conducta de otra persona y que está obsesionada tratando de controlar esa conducta y que esta obsesión trata de controlar esta conducta. Entonces, aquí vamos a buscar, vamos a tratar de explicar un poquito esta definición que da esta doctora. Dice que hay dos personas y que una necesita o se ve afectada por lo que diga la otra persona. Muchas veces nosotros hablamos, pensamos, hasta nos vestimos, depende, o buscamos aprobación de otra persona. ¿Verdad? Eso ya es una atadura, ya tenemos ahí una cadena. O puede ser que no seamos los que buscamos, sino que seamos esa persona que dicta o autorizamos o aprobamos a esa otra persona. Con costumbres, con pensamientos, con opiniones, con cosas tan materiales como hasta la ropa. Entonces anulamos a esa otra persona. Anular a esa persona significa también cuando no le hemos saciado las necesidades a ese niño. Cuando en vez de saciar esas necesidades, impusimos o nos impusieron ciertas reglas, ciertas formas de vivir, ciertas formas de desenvolvernos, ciertas formas de hablar. ¿Verdad? No tuvimos nosotros esa libertad, ese derecho de poder hablar, de poder expresarnos, de poder elegir. Tal vez no fuimos atendidos como debiera. Tal vez no fuimos, no fue nuestra forma, la forma de amar lo que recibimos. Tal vez no fue satisfecha en su momento, ni en el embarazo, ni en los primeros días, ni de niñito, ni de niñita, y cuando fuimos creciendo, ¿verdad? Tal vez no fue llenada, saciada esa necesidad de amor, de afectividad. Tal vez no aprobamos o no le dimos la oportunidad a ese niñito o a ese niño de que se pudiera desenvolver con gustos, con opiniones, con expresiones. Aquí no entra la parte de educación, ¿verdad? No es que no entre, sino que obviamente la educación es derecho de todo niño, la libertad de expresión, pero controlada, porque para eso somos los papás, o para eso fueron nuestros padres los responsables de nuestra crianza y de nuestra educación. Pero veamos cuándo fue problema esas situaciones. Cuando hubo violencia, cuando hubo gritos, cuando hubo vergüenza, cuando hubo humillación, cuando hubo anulación, ahí es donde están los verdaderos conflictos, que esos son los que deberíamos de atendernos y reconocerlos para poder sanar esas heridas. Si fue que nos desenvolvimos en un hogar, en una familia disfuncional, ese no es el problema. El problema es cómo fuimos tratados, cómo fuimos tratadas o cómo hemos tratado a nosotros, porque eso es una cadena. Si no nos atendimos, entonces nosotros muy probablemente, hay otras personas que se dan cuenta
y entonces reaccionan y actúan diferente y cortan con esa cadena. No quieren seguir con ese mismo patrón. Pero hay patrones heredados, costumbres heredadas, que las damos por válidas y las damos por así salí, así nací, así me criaron y así soy. Y no le estamos dando la oportunidad de darnos cuenta si estamos haciendo daño o no. Muy importante de la codependencia es que es una enfermedad. Es una enfermedad. No está bien ni que nos dejemos anular, ni que nos dejemos pisotear, ni tampoco está bien que nosotros seamos los que pisoteemos, ni los que nosotros anulemos. Lo que yo digo es santa palabra y punto. No, eso no está bien. Es una enfermedad que nos lleva, dice, según avanza, según la medida en que avance, nos incapacita en el juicio, nos incapacita en la afectividad, nos hacemos ciegos para ver la realidad. Puede haber confusiones mentales, dice, y emocionales, que nos hace dudar de nuestras percepciones y de nuestros sentimientos. Vean esta parte que es importante. Y aquí traemos a colación todas esas situaciones y conflictos de celos, de competencia insana, donde hay problemas de comunicación porque alguien quiere ser más que el otro, o porque yo quiero ser el mejor y no me importa, y yo, mientras yo vaya escalando, no me importa quién esté pisoteando, ¿verdad? El que esté abajo. Eso no es una competencia sana, eso no es ser mejor o ser más profesional o ser, sí, tener muchos logros a costilla del dolor o de las heridas que yo vaya causando en el camino. Entonces vean que es muy válido lo que me dice que conforme vaya creciendo la enfermedad de codependencia, va creciendo también la posibilidad de hacerme ciego ante la realidad. Y entonces empiezan a haber confusiones. Los celos infundados, una persona celosa en niveles muy altos, es una enfermedad terrible. Puede llegar a causar heridas, inclusive hasta muerte. ¿Verdad? La envidia, vean que la envidia es un pecado capital, pero la envidia mal infundada o ya a nivel de enfermedad puede llegar también a tener panoramas muy dramáticos, muy tristes. No vivimos felices y no hacemos felices a las otras personas. Entonces, la codependencia, eso es lo que hace. Que no yo sea feliz, soy insatisfecho, pero hago también infelices a otras personas. ¿Quiénes son esas otras personas? Por lo general son gente que está a mi alrededor y que yo amo, que yo quiero, pero que la codependencia no me deja ser libre. Es una esclavitud, es una atadura que no me deja avanzar. Vamos a preguntarles si tienen alguna consulta, si está claro hasta aquí. Ahí les abrí los micrófonos. Si necesitan consultar algo, si está claro. Ok, vamos a continuar entonces. ¿Cuál es la solución a estas heridas, a estos resentimientos, a estas raíces de amargura que he traído por mucho tiempo? Porque vean que al darnos cuenta de que alguna de estas cosas no estuvo bien en mi niñez, en mi infancia, en el vientre de mi mamá, si hubo rechazo, si yo no era bien recibida, si yo era la número 8, la número 5, de no sé con qué tanta alegría, con qué tanta felicidad estaba mi mamá deseando este quinto, este octavo embarazo, ¿verdad? No sé la salud de mi mamá en el embarazo, no sé la situación económica de mis papás en ese momento. Entonces yo ahora en esta edad adulta, al darme cuenta de estas situaciones, puede ser que yo haya tenido o que yo haya traído ahí y no me haya dado cuenta una raíz de amargura, de dolor, una herida que no fue tratada en su momento. ¿Qué pasa si yo me di cuenta en estos días o en estas noches? Me he dado cuenta que hubo un rechazo para mí.
o hubo una humillación, o hubo un momento, una situación que me trajera vergüenza, en la escuela, en la casa, en la iglesia, donde yo me relacionaba con los amigos. ¿Qué pasa cuando habían burlas? ¿Verdad? Cuando habían burlas, cuando habían apodos, cuando había maltrato, cuando había anulación de ese niño o de esa niña. ¿Cómo eran esos, o cómo son esos recuerdos que vienen a mi mente y a mi corazón? Si me traen dolor, si me traen algún sentimiento, tenemos que empezar a reconocerlos y empezar a decir, mira, por eso es que yo soy tan callado, mira, por eso es que yo soy tan tímida, mira, por eso es que a mí me da tanta vergüenza hablar en público, mira, tal vez fue que me pasó esto cuando yo iba camino a la escuela, ¿verdad? Porque hay accidentes y depende de nuestra personalidad, un accidente se toma a la ligera y no pasó nada, pero depende de nuestra personalidad o depende del conflicto que haya habido en ese momento, esa situación pudo haber sido apenante, vergonzosa y hasta humillante. Entonces, en el momento en que nos empezamos a dar cuenta de eso, traemos esas heridas y el único camino que tenemos para sanarlas es el perdón, es el perdón. Y vamos a ver cómo la palabra de Dios, y aquí quiero que anoten o le tomen fotografía a la Filmina, o ya lo dijimos en semanas pasadas, vamos a pasarles el material en PDF. No lo hemos hecho porque lo estamos alistando, pero en algún momento les vamos a mandar todo el material. Dice la palabra de Dios en Hebreos 5:8. Así que Cristo, a pesar de ser hijo, sufriendo, aprendió lo que es la obediencia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Qué significa esta cita? Perdonar es comprender que Dios usará a quienes nos lastiman para su propósito de formar nuestro carácter. Vean qué importante. Si nosotros tomamos una actitud negativa, pesimista, de víctima, que si bien es cierto, sí, fuimos víctimas tal vez de alguna situación, de algún conflicto, si nosotros empezamos a darnos cuenta de esa situación, de aceptar esa realidad, pero queremos y deseamos cambiar esa realidad, es darnos cuenta que ese sufrimiento que me pasó, o ese conflicto, esa situación, lo que hizo fue hacerme más fuerte, porque todavía estoy aquí. Me hizo más fuerte. Es un generador de carácter. Usted de una tormenta siempre va a salir el sol y usted siempre va a sacar una enseñanza. Usted se hace más fuerte. Después de una crisis, usted sale más fortalecido, más fortalecido. Entonces nos dice en Hebreos 5:8 que Jesús, a pesar de ser hijo, sufrió y aprendió lo que es la obediencia. No se quitó. O sea, nos forma el carácter. Segunda cita bíblica. Hechos capítulo 6, versículos 59 al 60. Son 2 versículos. Mientras lo apedreaban, oigan qué fuerte, mientras lo apedreaban, Esteban oró diciendo, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Luego se puso de rodillas y gritó con voz fuerte, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Mientras lo apedreaban, ¿qué quiere decir mientras lo apedreaban? Mientras a ustedes y a mí nos lanzan calumnias, mentiras, falsos. ¿Cuántas veces hemos sido víctimas de un falso? ¿Cuántas veces hemos hablado mal de un hermano, de una hermana, compañero de trabajo, del jefe, de un familiar, de una persona que no nos cae bien y decimos o dictamos un juicio, así como Esteban, mientras lo apedreaban? Esteban oró y dijo, Jesús, recibe mi espíritu. Pero no solamente se conformó con eso, sino que se puso de rodillas y también le pidió al Señor. Con voz fuerte gritó, no lo dijo en voz baja, no lo dijo escondidas, no lo dijo entre dientes, Señor, perdóname, no lo dijo entre dientes, lo gritó. El perdón es ver nuestro sufrimiento como producto de los conflictos no resueltos de quien nos lastima. Una persona que hiere, una persona que apedrea, es porque en su ser
también tiene conflictos que no ha atendido. Por eso cuando usted o cuando yo estamos cometiendo un acto como estos que les estoy diciendo, y hablamos mal, hacemos un juicio, levantamos un falso, decimos una mentira sobre la otra persona, tengamos mucho cuidado, porque ahí estoy diciendo, eso me pasó a mí, así soy yo, así soy yo. Lo que yo más conozco es este que está aquí a la par mía, que soy yo mismo, yo misma. Y estoy haciendo un espejo en el otro hermano. Y lo que le estoy diciendo a la otra persona, soy yo. Porque yo no hablo de lo que yo no conozco. ¿De qué hablamos cada uno de nosotros? Hablamos desde lo que conocemos. Vean qué profundo esta palabra de Dios. Por eso es que cada versículo hay que rumiarlo, hay que masticarlo. Hay que pedir la luz del Espíritu Santo para saber qué nos quiere decir. Continuemos. Dice en Romanos 8:23. Y no solo ella sufre, sino también nosotros, que ya tenemos el Espíritu como anticipo de lo que vamos a recibir. Sufrimos profundamente esperando el momento de ser adoptados como hijos de Dios, con lo cual serán liberados nuestros cuerpos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El perdón, hermanos y hermanas, es poner mirada en el reino celestial de bendición en lugar del reino terrenal que es de sufrimiento. Cuando nosotros perdonamos, nuestra mirada no está aquí en lo terreno, porque cuando vemos aquí lo terreno vamos a seguir viendo errores, vamos a seguir viendo sufrimiento, vamos a seguir viendo heridas, vamos a seguir viendo víctimas. Cuando nosotros perdonamos, nuestra mirada ve hacia el cielo. Y decimos, esto no lo podemos, nosotros no podemos de nosotros, no es una fuerza de nosotros, sino que la fuerza viene de lo alto, viene del Espíritu Santo. Esta gracia no nace con nosotros. Nosotros no tenemos la gracia de perdonar por nosotros mismos. La gracia viene del Señor, viene de lo alto. Eso es lo que nos quiere decir esta palabra. En el momento en que nos reconocemos necesitados y pedimos la gracia de lo alto, claro que nuestros cuerpos van a ser liberados. Claro que lo que está aquí terreno es superficial, lo vamos a ver menos. Lo vamos a ver menos. No sé si ustedes vieron una película de las hormigas. Las hormigas tenían conflicto, ¿verdad? Ahí entre el hormiguero y las hormigas decían, y si te vas lejos, vas a perder el camino hacia la casita que tenemos, hacia el hormiguero mayor. Pero la película termina cuando el lente de la cámara va subiendo y va subiendo y va subiendo, y ese hormiguero está dentro de un basurero pequeñito, un basurero de una ciudad, de un país, de la tierra completa. Cuando ese lente de la cámara va subiendo, nos damos cuenta que el mundo es más grande, es mayor. Y nosotros a veces solamente vemos ese campito del hormiguero. Vemos solamente nuestro plano, vemos solamente nuestra vida. Pero cuando nosotros reconocemos que la gracia viene de lo alto, que viene del Señor, entonces es cuando ese lente se hace para atrás y nos damos cuenta de la inmensidad y de la gracia que necesitamos. Vamos a continuar. Primera Timoteo 1:18. Te doy este encargo para que pelees la buena batalla con fe y buena conciencia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dice, en este camino que estamos hablando sobre el perdón, que el perdón trae sanación, dice 1 Timoteo, te doy este encargo para que pelees la buena batalla. Estamos en una batalla, hermanos, hermanas. Estamos en una batalla. Todos los días nosotros tenemos batalla, pero no es una batalla física. Usted aquí no ve cañones, no ve pistolas, no. La batalla es espiritual. La batalla es con fuerzas que usted a veces no ve, pero que si usted alimenta el espíritu y yo alimento el espíritu, entonces nosotros empezamos a percibir, a sentir, a discernir, a decir, esto no está bien. Esa batalla, esa batalla espiritual, usted se empieza a dar cuenta. Ah, no, esto no es algo
Esto no es algo humano, normal, sino que esto trasciende. Y trasciende la esfera espiritual y ahorita lo vamos a ver. Dice, el perdón nos recuerda que estamos en esa lucha espiritual. Espiritual. Y la última cita que les tengo acá, hay muchísimas más, pero puse esta otra cita, es de Romanos también, 12, 17 al 21. Dice la palabra de Dios. No paguen a nadie mal por mal. Procuren hacer lo bueno delante de todos, hasta donde dependa de ustedes. Hagan cuanto puedan por vivir en paz con todos. Queridos hermanos, no tomen venganza ustedes mismos, sino dejen que Dios sea quien castigue, porque la Escritura dice, a mí me corresponde hacer justicia, yo pagaré, dice el Señor. Palabra de Dios. Esta última cita de San Pablo a los romanos lo que dice es, el perdón nos recuerda, oigan qué importante, que el rencor nos pone en una posición reservada solo para ¿quién? Para Dios. No somos nosotros no tenemos por qué andar tomando venganza. Mía es la venganza, dice el Señor, mía es la venganza, no es nuestra. Porque en el momento en que nosotros empecemos a tomar venganza, empezamos a hacer conflictos, empezamos a tener relaciones no sanas, empezamos a tener conflictos con las relaciones más cercanas, relaciones familiares, relaciones de trabajo, relaciones de amigos, relaciones sociales. Cuando nosotros empezamos a hacer las cosas por nuestra cuenta y a decir, yo lo voy a hacer, yo soy muy sincera, por la verdad murió Cristo y fácatelas, ¿verdad? Decimos las verdades, estamos hiriendo a otras personas porque no conocemos la historia de vida de esa otra persona. Y si la conocemos y lo hacemos al propio, es más el dolor, es más el cargo de conciencia, es más lo que tenemos que perdonar. En la medida en que nosotros perdonemos, seremos también perdonados. Esta parte del perdón no solamente es para afuera, lo dijimos también en las clases anteriores. El perdón tiene que ser primero con nosotros, conmigo misma. Yo hay situaciones que me tengo que perdonar, que causé, que permití, por alguna razón, por alguna circunstancia, por alguna situación, por algún pensamiento, por alguna costumbre, por algún paradigma, por algo más fuerte que yo, por una cadena tremenda, ¿verdad? Por un vicio tremendo, por una debilidad tremenda. Pero llega el momento en que nosotros nos tenemos que perdonar cuando hacemos esta conciencia. Con este deseo de cambiar también tiene que venir el deseo de perdonarme a mí mismo, a mí mismo. Y eso quiere decir darme cuenta que yo tengo que mejorar, que yo tengo que cambiar. Entonces, el perdón nos recuerda que el rencor nos hace una posición reservada solo para Dios. Vamos a continuar. ¿Cuáles son las consecuencias por falta de perdón? Vean qué importante esta parte. Destrucción física. Cuando no perdonamos, nos ataca o somatizamos esos rencores, esa amargura, ese resentimiento y nos destruye la parte física. Uso la parte de destrucción porque a veces nosotros seguimos dando lata con alguna enfermedad y vamos donde todos los médicos y vamos donde todos los doctores y vamos a todas las clínicas buscando una solución y buscamos todas las oraciones de sanación física y no nos damos cuenta que es tal vez una raíz de amargura, de resentimiento, de dolor, una herida profunda que tengamos. Colitis, úlceras, bocio. Claro, una persona, imagínense, con tanto que gritar, con tanto que tal vez fue humillada, una persona que fue en su niñez agredida, abusada, que no podía gritar, ese niño herido, esa niña herida, con miedo, con terror, con pánico, no podía gritar, no podía decir la verdad, tal vez no podía decir que estaba siendo sujeto de algún abuso. ¿Dónde tiene esa presión ese niño, esa niña?
en su garganta, en su garganta. Imagínense todo el mal, todo el daño que, por eso uso la palabra destrucción, es una destrucción física. No estoy diciendo que todas las personas que tienen bozo tienen un pasado, un momento de, ¿verdad? De estos que estoy mencionando, ¿no? Algunos podrían ser. Presiones altas, hipertensiones, arteriosclerosis, enfermedades de riñón, dolores de cabeza, migrañas, insomnios, puede ser una falta de perdón. Claro, cuando usted tiene un resentimiento, cuando usted se llena de celos, cuando usted se llena de envidia, usted no puede dormir. Usted está dándole vuelta a su cabeza, dándole vuelta a su cabeza y necesita tiempos para pensar. ¿Y cuándo tiene tiempo para pensar? En la noche no puede dormir, tiene insomnio. Las fatigas, pérdida de apetito, todos los desórdenes alimenticios que tengamos, la vejez prematura, vean qué importante, la vejez prematura, porque tenemos raíces de amargura, de resentimiento, de rencor. Otra causa, por falta de perdón, destrucción intelectual. Vean esto qué importante, eso no le damos pelota. Dice el doctor McKinley, en cuanto empiezo a odiar a alguien, me convierto en un esclavo. No puedo disfrutar de mi trabajo porque el odio controla todos mis pensamientos. Además me produce demasiadas hormonas de tensión en mi cuerpo y me fatigo después de pocas horas de trabajo. Y como muchos testimonios, ¿verdad? Hay gente que duerme fatigada y se levanta otro día también cansada. Cansada de pensar, cansada de odiar, cansada de tener rencor, cansada de ver cómo se venga, cómo toma venganza de alguna situación. Vean todas las consecuencias que puede traer la falta de perdón. Otro ejemplo, y este es muy común, muy común en el aspecto de las personas que se dedican a esto, cuando un menor es abusado o un joven es abusado, inmediatamente tiene afectación en su rendimiento escolar, en su rendimiento en el colegio. Puede ser que no fuera brillante el niño, no la niña, pero llevaba notas más o menos y en el momento en que tiene un bajonazo, algo le pudo haber afectado. Puede ser cansancio, puede ser que no durmiera, puede ser, no sé, un montón de situaciones. Pero una de las situaciones puede ser el abuso. Puede ser un abuso. No solamente sexual, sino que hay intelectual, psicológico, emocional, ¿verdad? Hay muchas formas de abusar a los menores, a niños y niñas. Entonces, la consecuencia es a nivel intelectual. Otra consecuencia es a nivel emocional. A nivel emocional. Las depresiones, las tristezas profundas, las tristezas de larga duración, los celos. Vean los frutos o síntomas cuando una persona está herida emocionalmente, cuando está destruida emocionalmente. La hostilidad, el sarcasmo. Hay personas que les encanta ser sarcásticas y es porque tienen una herida. Alguien los trató mal, alguien siempre le hacía tal vez sentirse mal, humillante, tal vez lo anulaba y entonces la persona aprendió a ser sarcástica. Sabe que siendo de esa manera repele todos esos daños, repele todos esos abusos, repele todas esas situaciones que me hacen sentirme avergonzada o dolida. Entonces utiliza mucho el sarcasmo. El robo, la mentira, el uso de drogas, aquí empiezan todas las adicciones, desenfreno a nivel sexual. Es porque hay una parte emocional, hay un huequito, hay una herida, un hueco grande en nuestra parte emocional que nos duele. Y entonces lo queremos enmascarar con cualquiera de estas situaciones. Y bueno, y niveles ya drásticos, que es como el suicidio, ¿verdad? Ya la depresión total, ya no encuentran salida, ya hay niveles muy altos y entonces la única salida es el suicidio. Aquí puse una imagen que dice, y esto es uno de los principios de los ejercicios de San Ignacio de Loyola.
Las personas fueron creadas para ser amadas, mientras que las cosas creadas para ser usadas. Toda la creación es para ser utilizada por el hombre, por el ser humano, pero a veces nos dejamos utilizar por las cosas creadas. La razón por la que el mundo está en caos, vean cómo utilizamos otra vez la palabra caos o conflicto, es porque las cosas son amadas y las personas son usadas. Y lo vemos muchísimo, es bueno y es sano, y usted se da cuenta que una persona es buena persona si ama a los animales. Si ama a los animales y las respeta como lo que son, la naturaleza de animales, la naturaleza de las cosas. Respeta y cuida las cosas, los bienes materiales. Pero no podemos jamás pensar que una cosa o un ser, una creación, árbol, una creación viva, animal, flores, son más que el ser humano. No puede ser, jamás. Eso es anticristiano. El ser humano es más, es un hijo de Dios, tiene dignidad de hijo de Dios. Es más que una cosa o que la creación. Las cosas de la creación son para ser utilizadas. Por eso es que hay tanta destrucción a nivel emocional, ¿verdad? Porque hay muchas heridas que no han sido atendidas en este plano. Muy bien, y las últimas consecuencias, que estas son muy graves también, como todas las demás vimos que son como cosas de lo normal, ¿verdad? Del diario vivir. Pero vean esta, la destrucción en el área espiritual. Cuando no nos hemos atendido heridas de nuestra alma, de nuestro corazón, puede ser que lleguemos a una destrucción en el área espiritual. ¿Cómo? Con los pecados, y lo vimos al inicio de la clase. Cuando yo tomo la iniciativa, yo por mi voluntad quiero hacer lo que yo quiera, puede ser que llegue a cometer algún pecado. Estoy desobedeciendo a Dios. Estoy haciendo cosas contrarias a lo que Dios me pide. Y entonces cometo pecados veniales y mortales. Los veniales, la práctica de pecados veniales, me van a llegar día o tarde o temprano a causar también muchos problemas y me va a destruir en muchas áreas de mi vida, los pecados veniales. Cuando cometemos pecado, por lo general, nos alejamos de Dios y debería ser todo lo contrario. Decía el Papa, Dios nunca nos cansa de perdonar, somos nosotros los que nos cansamos de Dios y nos alejamos. Eso es una mentira del diablo. Usted es un pecador, usted es una pecadora, no tiene que ir a la iglesia, no tiene que recibir cursos porque usted es un pecador. Eso es una mentira del diablo y le creemos. Entonces nos alejamos de Dios. Y también echamos la culpa a Dios de lo que nosotros estamos viviendo, de nuestra situación, de nuestras circunstancias, de nuestro cometer. Porque me quitaste a tal persona, por eso soy así. No, ¿verdad? Nuestras pérdidas. No sabemos atender nuestras pérdidas, nuestros sentimientos, y por no haber sido atendidos, nos causamos heridas. Vamos a terminar con este versículo de la palabra de Dios, de Isaías 53. Dice el capítulo 53 en Isaías. Y sin embargo, Él estaba cargando con nuestros sufrimientos, estaba soportando nuestros propios dolores. Nosotros pensamos que Dios lo había herido, pero lo había castigado, y humillado. Pero fue traspasado a causa de nuestra rebeldía, fue atormentado a causa de nuestras maldades. El castigo que sufrió nos trajo la paz. Por sus heridas alcanzamos la salud. Palabra de Dios. Vean qué hermosa palabra. Dice que Jesús cargó con nuestros dolores, cargó con nuestros pecados. Él cargó con nuestra humillación. Cuando nosotros hacemos procesos de sanación interior y empezamos a reconocer todo eso que nos sucedió en el embarazo, en el parto, en nuestra infancia, en nuestra adolescencia, pensamos que nos sucedieron esos conflictos solos y decimos, Señor, me abandonaste, me dejaste solo.
Y vean que la palabra de Dios nos viene a decir que el Señor no nos dejó. Él estaba ahí con nosotros. Él cargó, Él fue atormentado a causa de nuestras maldades. Él fue traspasado a causa de nuestra rebeldía. Él cargó con nuestros propios dolores y nuestros sufrimientos. Él ya los cargó. Y ese castigo lo que hizo fue traernos paz y vino a que a nuestras heridas alcanzáramos nosotros la salud. El amor de Dios puede limpiar. El amor de Dios es el que nos sana todas las heridas. El amor de Dios es el que nos permite disfrutar la vida que Él ha preparado para cada uno de nosotros. Solo Jesús puede ir a nuestro pasado, hermanos, hermanas. Solo Jesús. Él puede ir a aplicar la sanación a nuestras heridas, pues Él habita en la eternidad. Dice su palabra en Hebreos 3:8, Jesús es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Él es el único que nos puede sanar. Hoy, al terminar este tema de sanación interior, la invitación, hermanos, hermanas, es de que dejemos a Jesús, que le demos el puesto que Él se merece de Dios. Ese puesto que Él no lo tiene encerrado, Él no está encuadrillado, Él no está encarcelado, Él está libre. Él es de la eternidad y Él es el único que puede llegar a esos momentos de nuestro pasado, en nuestra niñez, en nuestra adolescencia, en nuestro embarazo, en nuestros momentos de la concepción, a sanar las heridas, a sanar esos conflictos, a sanar esas situaciones. Les dije que los procesos de sanación interior no son de la noche a la mañana, son procesos y son graduales. Muchos de nosotros sanamos con una oración. Muchas de estas situaciones sanamos con una oración de sanación interior, sincera, real, de tú a tú con el Señor, sin mucha palabra bonita, como usted habla, como usted le habla al vecino, como usted le habla a su mamá, como usted le habla a su papá, como usted le habla a su hijo, usted así le puede hablar al Señor. Y en esos procesos de sanación el Señor le va a ir revelando y va a ir sanando. Sin embargo, los procesos también necesitan oración, necesitan Eucaristía, necesitan visita a los sacramentos. Por eso es que es tan importante y tan delicioso el sacramento de la reconciliación, que yo sé que muchos de ustedes y yo en este tiempo de pandemia no hemos podido, pero en el momento en que se pueda necesitamos acudir a la reconciliación, claro que sí. El sacramento de la reconciliación, por eso se llama así, reconciliarnos, sentir esa paz. Dice la palabra de Dios que ese sufrimiento nos trae paz. Entonces tenemos que acercarnos a los sacramentos. Tenemos, ojalá, visitar a un psicólogo que sea católico, ¿verdad? Que sea de la misma fe, para que nos ayude también. Si no hemos podido identificar alguna de esas situaciones o no sabemos qué hacer con esta situación. Claro, hay situaciones, hay rollitos, bolitas de nieve que nosotros no sabemos qué hacer con eso. Entonces necesitamos una terapia. ¿Pero de quién? De una persona profesional y que sea católico. Si ustedes y yo somos católicos, obviamente necesitamos a un profesional católico que tenga fundamentos, raíces fuertes en nuestra fe. ¿Los otros no sirven? Claro que sirven también, claro que sí, pero la confianza que usted tenga puesta en ese profesional es muy importante. Y si ustedes y yo no sabemos si nos va a dirigir bien, no sabemos si va a salir con un domingo 7, entonces por eso es mejor tener esas previsiones, ¿verdad? Tener esas previsiones. Entonces, hermanos, vamos a terminar con esta clase de hoy llevándonos esa verdad, esa única verdad, esa absoluta verdad. El amor de Dios es el que nos puede limpiar y nos puede sanar. La única forma de nosotros ir sanando estos procesos de sanación interior es perdonando. No somos jueces, no podemos juzgar la historia de esas otras personas y Dios se encargará, no somos nosotros los que podemos tomar venganza. Nosotros no nos podemos cobrar ese daño. Nosotros no somos los que podemos pasar esa factura.
Dice la palabra de Dios que Él se encargará en su momento, en su tiempo. Él tendrá un proceso, esa persona tendrá un proceso. ¿Quiénes son esas personas? Pues los que nos causaron los conflictos, los que nos causaron esos daños. Vamos a detener aquí un momentito. Bueno, hermanas, así es como hemos concluido con la clase de hoy, con un mensaje positivo, con una llamada al corazón, una esperanza, que el Señor siempre es esperanza, siempre es luz, y cómo el Señor nos reconforta, nos hace sentir que somos importantes para Él. Él nos hizo con un amor eterno y cómo nos invita a que perdonemos poco a poco en un proceso gradual y que cada pasito va a ser un paso de éxito. Todo lo tenemos que ver así, como un paso de éxito. Entonces les invitamos para el otro lunes para continuar con este curso y ya vamos a entrar a la parte, damos por concluido lo que es sanación interior y vamos a empezar con sanación en la familia, que es un tema muy importante porque la familia es lo que más amamos. Y sin embargo, creamos muchos conflictos y también somos víctimas de muchos conflictos en nuestro ámbito familiar. Entonces, buenas noches, hermanas, que Dios me las bendiga y nos vemos el otro lunes, si Dios lo permite. Muchas gracias.